estaba Luis. Johnson Johnson y otros dos. Sí, pues están subiendo las acciones de sus empresas, nada más. Creo que Enrique nos pero está interesante diciendo que porque paremos de decía platicar. Oigan, vamos a empezar porque Luis, según esto, ¿sí te vas a tener que ir a las 11, Luis? Sí, me tengo que ir a las 11, Enrique. ¿A qué hora Bueno, entonces nomás ponernos de acuerdo. Miren, Enrique? les cuento muy breve. La idea es, tenemos un pequeño video para enmarcar el reporte, lo pasamos al inicio y luego habíamos pensado que empezara María Amparo y luego tú, Luis, ¿está bien? ¿Te parece bien, María Amparo? Me parece perfecto. Sí, ok. Y luego ya seguiría Salomón y Chele Teruel para cerrar con la parte de los datos. Pero antes va el recuento de la presentación, ¿no es cierto? Sí. Bueno, después del video va Carlos, una cosa muy breve, y ya les da la palabra a cada uno de ustedes. Entonces la das tú a María Amparo, y María Amparo, si se la puedes pasar a Luis, por favor. ¿Cuántos minutos? Pues unos 5 o 7 minutos para que esto dure una hora. ¿Les late? Órale. Y Majo nos coordina a todos para preguntas y respuestas y demás. Entonces ya, a la hora que gustes, Majo. Perfecto, entonces ya voy a empezar a transmitir. Denme nada más unos segundos en lo que pongo todo en orden. Sale. ¿A qué hora piensas terminar, Enrique? Pues yo había calculado una hora, ¿no? Okay, de 10:30 a 11:30. Perfecto. Si acaso se tardará unos minutitos más, pero estamos ahí. Bien. Ya estamos transmitiendo. Nada más voy a confirmar de que todos estemos ya siendo vistos tanto en Facebook Live como en Zoom, que son las dos plataformas en las que se está transmitiendo la conferencia del día de hoy. Bien. Pues estamos por comenzar la conferencia de prensa en la que se presentará el segundo informe de la organización Signos Vitales. El informe se llama La pandemia en México, la dimensión de la tragedia. Hoy estarán con nosotros como panelistas el doctor Carlos Lascurain, director ejecutivo de Signos Vitales, la doctora María Amparo Cázar, del Comité Ejecutivo de Signos Vitales y presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el doctor Luis Fonserrada, que es del Comité Asesor de Especialistas de Signos Vitales y asesor económico de American Chamber en México, el maestro Salomón Chertorivsky, del Comité Asesor de Especialistas de Signos Vitales y presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano Pensando en México. También estará la doctora Graciela Teruel, del Comité Asesor de Especialistas de Signos Vitales y directora del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social. También nos acompaña el doctor Enrique Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo de Signos Vitales. Será en ese orden de aparición que estarán los panelistas y vamos a dar comienzo con un video que se relaciona con el informe que está presentando hoy la organización Signos Vitales y continuamos con las presentaciones. La pandemia de COVID-19 en México. La dimensión de la tragedia. Desde un inicio, la respuesta del gobierno mexicano a la pandemia de la COVID-19 fue de restarle importancia. Esto ocasionó que ni el sistema de salud mexicano ni la población estuviéramos preparados para enfrentar la situación que se nos venía encima. La narrativa gubernamental ha estado caracterizada por mensajes contradictorios entre el presidente de la República y las autoridades de la Secretaría de Salud. El personal sanitario ha sido una de las grandes víctimas. Al 16 de junio, la Secretaría de Salud informó que el 21% de contagios eran de personal médico y sanitario. De hecho, el 2.6% del total de muertes en México son médicos y personal sanitario. Nuestros médicos y enfermeras no han sido protegidos. Las cifras oficiales de contagios y defunciones que se han presentado han sido cuestionadas y los pronósticos han sido subestimados y equivocados recurrentemente. Muchas medidas sanitarias fueron improvisadas y estuvieron mal diseñadas. El gobierno asumió la falsa disyuntiva entre lo sanitario y lo económico. No se aplicaron medidas de distanciamiento social a tiempo ni de manera estricta, ni se evitó la proliferación de los contagios para no atentar contra la actividad económica. El gobierno se rehusó a otorgar ingresos a las personas para quedarse en casa.
Sin ese sustento, era imposible que millones de personas pudieran cumplir con el distanciamiento social. Caímos en la trampa de salvar la economía a costa de perder vidas. Es un falso dilema. El número de fallecimientos también está subregistrado. La Ciudad de México es un ejemplo contundente. Los decesos reportados de enero a mayo del 2020 sobrepasan por casi 15,000 al promedio de los registrados en esos mismos meses de 2016 a 2019. De ellos, solo 3,625 son reportados por muerte por COVID-19. México es hoy el quinto país en el mundo con más fallecimientos. Ya sobrepasamos a España, Italia y Francia. ¿Cuántas muertes se pudieron haber evitado? Las proyecciones más optimistas calculan que habrá más de 50,000 muertos para fines de agosto. Aún así, la autoridad levantó el distanciamiento social. La pandemia está fuera de control. En lo económico y social, el panorama es igual de desolador. Se pronostica que el Producto Interno Bruto caerá más del 8% en 2020 y tendrá una muy lenta recuperación. El plan del gobierno para paliar las crisis económica y de empleo fue tímida, tardía e insuficiente, con apoyos de menos del 1% del PIB. Otros gobiernos han apoyado con 5, 10, 15 y hasta 30% del Producto Interno Bruto. La ocupación y el empleo se han colapsado, sobre todo en trabajos informales y de bajos salarios. En mayo dejaron de tener ingresos 12 millones de personas y 12.2 millones de miembros de la clase media caerán en pobreza. Para fines de 2020 habrá cerca de 95 millones de personas en pobreza, muchos con carencia alimentaria. Las mujeres y los niños cargan el mayor peso de la crisis. La violencia intrafamiliar se ha multiplicado. Se ha agudizado la brecha digital. La pandemia está teniendo graves consecuencias en el aprendizaje a distancia del 80% de los niños y adolescentes. La pobreza y la desigualdad en México están empeorando todavía más desde abril y continuarán en los próximos meses y años. Se avisora una década perdida. Esta es la dimensión de la tragedia. Bien, damos inicio a las presentaciones. Antes de comenzar, nada más quiero decir que habrá tiempo para preguntas y respuestas al terminar todas las presentaciones, así que les pedimos a los compañeros y compañeras de prensa anotar sus preguntas una vez finalizadas cada uno de los panelistas, y pueden escribir sus preguntas ya sea en la plataforma Zoom, en la opción que se encuentra abajo para escribir en el chat, o por Facebook Live. También vamos a tener compañeras recibiendo las preguntas y nos las comunicarán para que se las puedan responder de manera ordenada. Bien, a prensa, si son tan amables también de compartirnos sus direcciones de correo, y les haremos llegar el material correspondiente del informe y el comunicado de prensa. Comenzamos esta presentación con el doctor Carlos Lascurain, quien hará una introducción a la organización sobre la organización Signos Vitales y sobre el informe. Gracias, buenos días, gracias a todos, gracias a los panelistas y a nuestros invitados, sobre todo a la prensa que se haya tomado un espacio para poder atender este llamado. No sé si ya tengo el acceso, ¿verdad, Majo, para la presentación? Sí, ya está. Por favor, en lo que... Entiendo que ya se ve, ¿verdad? Ya. Perfecto. Me gustaría iniciar solamente con una pequeña presentación de Signos Vitales. Signos Vitales es una organización de la sociedad civil apartidista sin fines de lucro, regida por un consejo conformado por personas con una trayectoria destacada, con alto nivel ético y profesional, que cuentan con un reconocimiento nacional e internacional y con un firme compromiso por los principios democráticos y de libertad. El Consejo de Signos Vitales está conformado por un comité ejecutivo, un comité asesor de especialistas y un comité asesor en comunicación, y la operación del mismo está coordinada por una dirección ejecutiva. Entre sus principales objetivos se encuentra la recolección de información fidedigna e independiente sobre las variables claves de nuestra vida económica, política y sociocultural, para diagnosticar con un buen grado de certeza
el estado que se encuentra el país. Signos Vitales pretende servir como una luz que muestre la dirección que México está tomando a través de la difusión de reportes trimestrales con un alcance nacional e internacional para alertar a la sociedad y a los principales tomadores de decisiones en el país sobre la amplia diversidad de problemas que requieren una atención inmediata. Me voy a permitir hacer una presentación muy breve para poderle dar paso a las presentaciones de nuestros invitados. Signos Vitales lanza este segundo reporte, el cual está dividido en prácticamente 2 secciones. La primera sección tiene que ver con un reporte que está compuesto por un análisis y un diagnóstico sobre los efectos, sobre todo que tienen en el corto plazo y ha tenido la pandemia de COVID-19 en México. Hay una segunda sección que refiere a datos y análisis que por su importancia, trascendencia y su necesidad de atención, los hemos denominado alertas, y estos tienen que ver con una diversidad de temas que en un momento más abordaré. Prácticamente la primera parte del video habla sobre el entorno que está viviendo México en relación a la pandemia de COVID. Entonces quisiera yo centrarme principalmente en las alertas, que estas serán, prácticamente esta información se tocó muy detalladamente en el video, por eso no quiero adentrarme en ella nuevamente, pero las alertas que estamos tocando en este segundo reporte son el hiperpresidencialismo presupuestal, que tiene que ver con un intento del poder presidencial discrecional para ejercer un presupuesto federal. Un segundo punto es el que tiene que ver con el federalismo fiscal, que tiene que ver que entre la tensión que se ha generado entre el presidente y un grupo de gobernadores, especialmente por un pacto fiscal, los 10 estados que más contribuyen a la federación, que aproximadamente suman un 87%, recibieron exclusivamente el 54% de las participaciones y solamente generaron una aportación de un 42%. Un tercer punto es el que tiene que ver con la militarización y seguridad pública, en donde se habla sobre una estrategia basada en la militarización con pocos resultados tangibles y en donde en los primeros 16 meses, por ejemplo, se han registrado más de 69,000 homicidios en el país. Se habla también del control sobre la expresión pública, que tiene que ver especialmente con la libertad de expresión, en donde hay agresiones desde el poder a periodistas y a medios de comunicación, así como un aumento creciente de asesinatos a periodistas que amenazan esta libertad de expresión. La ONG Artículo 19 contabilizó hasta el momento 609 agresiones contra periodistas en lo que representó el 2019. Un tema interesante también que abordamos es el de los fideicomisos, en donde estos mismos se están manejando de manera discrecional, sin intervención plenamente del Congreso. Un punto más importante, que creo que Chele es parte también de este análisis importante, es que tiene que ver con el censo de bienestar, en donde se ha usado para seleccionar a los beneficiarios de estos programas sociales de manera discrecional. Un tema más es el de educación, en donde se han perdido insumos importantes, como por ejemplo, creo que el principal es la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y con él parte de la prueba Planea, así también la pobre asignación en lo que va del 2016. Y otro tema interesante es el flujo migratorio y la dependencia que ha tenido con los Estados Unidos. Y finalmente, hablar sobre el tema ambiental, en donde el combustóleo generado por la CFE se incrementó prácticamente en un 43%, la producción de partículas PM2.5, que son las más dañinas a la salud, y en donde dichas partículas han incrementado la tasa de mortalidad por prácticamente un 8%. Y un último tema, una última alerta que hemos considerado es la crisis del empleo,
que tiene que ver prácticamente con la pérdida de empleos formales e informales dentro del sector de asalariados de ingresos bajos en los estados dependientes, sobre todo en los sectores de turismo, servicios, empresas pequeñas y medianas. Este sería prácticamente el contenido del reporte 1 y le doy la palabra a María Amparo para que pueda hacer su participación. Gracias, María Amparo. ¿Listos? Desapareció la pantalla ya. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a Carlos y a Enrique, que son los líderes de esto de signos vitales. Muy completa la presentación. Me leí completo el reporte y realmente es difícil agregar algo a este espléndido estudio sobre la gestión, los efectos y lo que viene adelante con la crisis de COVID. Así que difícil agregar, podríamos entrar a cuestiones muy puntuales como qué tanto están paliando los programas sociales los efectos del COVID. Les aseguro, no me da tiempo ahorita de hacer una presentación sobre eso, que son mucho mayores que los que nos está presentando el gobierno. Creo que todavía no dimensionamos todos estos efectos. Lo primero que querría decir es que, pues sí, tenemos, como dice el Washington Post el día de ayer, o el día de hoy incluso, perdón, el día de hoy, que tenemos dos crisis distintas, la crisis que nos pinta el gobierno y la crisis que nos pintan los investigadores, periodistas nacionales y extranjeros. O sea, por un lado va la realidad y por otro lado va la narrativa del gobierno. Me parece que esta narrativa del gobierno pues está llena de imprecisiones, por no decir de mentiras, de opacidad, de que no tenemos acceso los mexicanos y mexicanas a la información completa y sobre eso voy a abordar en un momento más, la negativa de este gobierno, como en otras áreas de política pública y como en otras decisiones que se han tomado, de aprender de las experiencias internacionales y de las recomendaciones que hacen otros sectores que están fuera de la esfera pública. Tenemos efectos, en efecto, en la economía y en la parte sanitaria. Y lo que creo que esta crisis, y lo muestra muy bien el reporte que nos presentan hoy de signos vitales, yo lo pondría de que si ya era bastante desastrosa originalmente, pues lo que viene a ser la crisis del COVID-19 es que muestra más claramente o hace que afloren las debilidades estructurales existentes por un lado, en la economía y por otro lado, en el sistema sanitario, del cual no quisiera yo meterme porque tenemos aquí al maestro Salomón Chertorivsky, que mucho sabe de eso, pero en el sistema de salud nada más diría pues un sistema absolutamente desarticulado, una parte heredada, otra parte que realmente la ha profundizado la administración actual y a la mitad de la pandemia con un cambio absurdo de lo que era el seguro popular con todos los defectos y con todos los espacios de mejora que pudiera tener, como lo ha mostrado Julio Frenk, a una cosa que no sabemos qué es, pero que desde luego no resuelve este problema de un sistema de salud desarticulado en este país y que no llega, bueno, ni mínimamente a la cobertura universal y menos llegará. Entonces, creo que como en otras partes de esta gestión de Andrés Manuel López Obrador, hay una parte de problemas heredados y una parte de manufactura reciente. Y cuando digo de manufactura reciente me estoy refiriendo, desde luego, a cosas provocadas o bien provocadas o bien profundizadas por la actual administración. ¿A cuáles me refiero? Pues desde a la falta de certidumbre para poder enfrentar
la crisis económica, a las leyes punitivas que se han pasado en términos de los empresarios que hacen que haya menos inversión, acciones desde luego al margen de la ley, apuestas de inversión incorrectas en un Estado como el mexicano, que siempre ha tenido la debilidad de la hacienda pública y que le hace falta tener más acceso a recursos públicos, y sin embargo estos se empeñan en proyectos como los que ya saben ustedes, Dos Bocas, el Tren Maya, el Transísmico o Pemex o Santa Lucía, ¿no? Una absurda contracción del gasto público a mitad de una crisis y medidas, como ya muestran ustedes en la presentación, insuficientes de rescate. Sorprendente, y también lo muestra bien el estudio cuando ponen ustedes los cuadros de las propuestas que ha habido desde el lado del sector empresarial fundamentalmente y de las organizaciones de la sociedad civil. No podemos hablar de los, de los desacuerdos al interior del gabinete, porque estos son acallados, si es que hay desacuerdos, porque creo que nuestros secretarios tienen un pánico exacerbado a oponerse a cualquier directriz que emita el presidente de la República. Pero me sorprende que las medidas propuestas con mayor contenido social en un gobierno que se autodenomina como de primero los pobres, hayan provenido del sector empresarial, proponiendo políticas contracíclicas, proponiendo seguro desempleo, un ingreso mínimo vital, incentivos fiscales. Todas estas medidas han sido bateadas a pesar de estar bien fundamentadas y a pesar de haber sido probadas en otros países que enfrentan crisis, diría yo, incluso menores. Entonces, tenemos las del lado del sector salud o sanitario, del aspecto sanitario, tenemos las afectaciones económicas y tenemos el terrible impacto social en términos de pobreza, en empleo, 38% de los hogares reportan uno o más integrantes que se quedaron sin empleo. Nosotros en Mexicanos contra la Corrupción con Miguel Sekel y del CES acabamos de sacar este lunes un reporte sobre los jóvenes que no estudian y tampoco trabajan, cuál va a ser su impacto en términos no solamente numéricos, tendremos 4.5 millones, sino también en términos de cómo se les cancela el futuro. Ahí se muestra, por ejemplo, que una persona, digamos, que tiene 30, 40 años, en ese rango de edad, tarda en recuperar su empleo mucho menos de lo que tardaría una persona que no ha trabajado o que no trabaja y que no estudia. Ellos tardan, les cuesta 60% más de lo que le cuesta en tiempo, de lo que le cuesta a otra persona que ya estaba insertada en el mercado de trabajo, ¿sí? El impacto sobre las clases medias, que creo que pues está claro que un país de clases medias es lo que más ayuda en términos de crecimiento económico, de estabilidad social, en fin, las clases medias van a quedar disminuidas y cancelando a corto plazo, porque hay gente que no puede aguantar ni siquiera un mes sin ingresos, y desde luego el futuro. Ya no toco las cuestiones de violencia intrafamiliar y las cuestiones incluso de impacto psicológico. La única otra que me gustaría subrayar es la de la educación. Esta idea que nos han vendido de la educación a distancia, sí es difícil y tiene muchos problemas en las escuelas, en los planteles privados con muchos más recursos, en donde los padres pagan por la educación de sus hijos. Simplemente es una ficción si pensamos que hay 82% de las escuelas sin acceso a un taller de cómputo y 68% sin acceso a internet. Entonces no nos pueden vender
que podemos sustituir o completar el ciclo escolar o comenzar el siguiente ciclo escolar sin la infraestructura mínima. Como se me está acabando el tiempo, quiero dar una simple conclusión que en realidad creo que el tratamiento de la pandemia es un retrato fiel de la forma en que se ejerce el poder en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Número 1, concentración y centralización del poder y de las decisiones, por lo tanto, que emanan de las autoridades, tendencia que ya venía pero que se acentúa. Segundo, la improvisación y la ineptitud que ha caracterizado a este gobierno en el manejo, pues, de la economía, en este caso de la crisis sanitaria, incluso yo diría de la política. Tercero, una mucho mayor opacidad. No es que fuéramos los campeones de la transparencia, pero sí habíamos avanzado, y hoy en día la opacidad para la pandemia, la opacidad para todo lo que gira alrededor, desde los programas sociales a los cuales no podemos tener siquiera acceso, y cuando se ha tenido acceso a ellos por presión de transparencia, lo que encontramos es que, bueno, pues lo acaba de decir el Coneval, no pasan el mínimo estándar esos programas sociales. Una política, desde luego, de oídos sordos y desprecio por toda recomendación que no salga del entorno propio. Y finalmente, acompañado todo esto de una polarización de la sociedad, cuando en los momentos de crisis, cuando menos creo que a todos los que estamos aquí, nos enseñaron que cuando hoy hay un enemigo común, en este caso el COVID-19, pues lo que se necesita es una unidad. Cierro con la segunda conclusión, que es la carta, porque se habla muy poco de ello, la carta que sacó la Fundación IDEA, que se llama Una llamada para defender la democracia, que empieza diciendo que COVID-19 amenaza algo más que la vida y el sustento de los pueblos de todo el mundo. Es también una crisis política que amenaza el futuro de la democracia. Uno se diría, bueno, ¿y qué tiene que ver la democracia? Pues la democracia, en efecto, no garantiza un manejo efectivo de una crisis, y en este caso de una crisis sanitaria. ¿Pero por qué importa la democracia? Porque, plantea esta misma carta, la democracia no solamente es un ideal valioso, sino es el sistema, pues, más adecuado para una crisis, para enfrentar una crisis de la complejidad y de la profundidad de la pandemia. ¿Por qué? Porque la democracia tiene algunos activos que a veces olvidamos. El primero es condición necesaria, los flujos creíbles y libres de información. No los estamos teniendo. Es el mejor sistema para provocar un debate en torno a las opciones de política pública. Tampoco la estamos teniendo porque estamos aquí. Agradezco que esté la prensa y estamos, pues, personas preocupadas y estudiosas de México y que hemos luchado por causas comunes a los mexicanos, pero no hay un verdadero debate público, o ese debate público no está llegando a las instancias de toma de decisión. Tercero, la democracia te permite una interacción mucho más estrecha y mucho más productiva entre sociedad civil y autoridades. Y bueno, pues este gobierno simplemente tiene un desprecio brutal por todo lo que huela a sociedad civil. Decirles que tenemos que prender las alertas, porque la cantidad de bolas rápidas, por decirlo en términos coloquiales, que están o han pasado durante estos 3 meses y medio, 4 meses de pandemia, son muchas. Sí, son muchas en relación a la pandemia, pero son muchas con respecto a otros ámbitos de libertad, de información, de rendición de cuentas. Entonces, hemos documentado varias organizaciones las ilegalidades en los tiempos de COVID, y creo que es momento de alzar la voz para frenar precisamente esta concentración del poder, esta discrecionalidad, esta opacidad y falta de rendición de cuentas. Creo que el documento que hoy
nos presentan da cuenta de los peligros en el ámbito social, económico y político. Con eso terminaría mi comentario. Muchas gracias. Luis, creo que es después de mí. ¿Qué tal? Buenos días. Me da gusto estar con ustedes. Yo les voy a hacer un comentario sobre la situación de la economía. Y quisiera concentrarme solamente en 3 puntos que yo creo que son los que resumen bien la situación actual. Quisiera empezar con las cifras de inversión fija bruta, que es la inversión total. Como ustedes saben, la inversión es la base del desarrollo, de la creación de empleos y del futuro. Si no hay inversión hoy, no hay razones, no hay elementos para poder crear empleos ni hoy ni en el futuro. Es fundamental, es la variable tal vez más importante, la que determina el camino que sigue con la acumulación de medios de producción, de capital humano, etc. Una economía en la que no hay inversión está destinada a quedarse sin crecer, sin poder crear riqueza, sin poder mejorar el empleo, sin poder mejorar los salarios. Todo lo contrario, se va dando una reducción en ella. Voy solamente a comentarles, desde hace prácticamente 2 años, desde agosto probablemente o desde mayo del 18, la inversión dejó de crecer y empezó a mostrar tasas o muy bajas o negativas. Durante todo el 19 mostró una tasa negativa muy alarmante en 2 dígitos y la última cifra que tenemos al mes de abril es una tasa negativa de la inversión que cayó 37% en un año. Es decir, abril es una tasa negativa de 37.1%. No solamente no creció o se mantuvo teniendo una tasa de 0, sino hay una reducción absoluta en la creación de medios de producción. Esto, como se imaginarán, es tremendamente grave porque nos muestra lo que puede suceder en el futuro inmediato y en el futuro peor todavía, en el mediano plazo e incluso en el largo plazo, sobre la creación de empleo. Y esta es la parte más grave. Evidentemente, la caída fuerte en el consumo por el confinamiento, por el aislamiento, para evitar contagios que rebasaran de manera brutal nuestra capacidad de atención a las personas contagiadas, aunque sabemos que se colapsaron en muchos lugares de la República por ser insuficiente la infraestructura para atender a todos los contagios, y seguimos viviendo una enorme ola de contagios prácticamente en toda la República. Pero esta reducción fuerte en el consumo evidentemente llevó a una reducción en la producción y a una reducción en el empleo. Las estimaciones que existen hoy sobre lo que podría crecer la producción, y es cierto que el PIB, que es el indicador del Producto Interno Bruto, que lo que mide es producción, no mide bienestar, evidentemente. Esto lo sabemos desde siempre. Y además es una discusión de décadas. La tenemos discutiendo años y años. Hay que complementar la medición del producto, evidentemente, con mediciones de bienestar, de calidad de vida, de desarrollo humano. Sin embargo, el crecimiento del producto, lo que sí nos puede claramente indicar es la creación de puestos de empleo.
que viene conjuntamente con la inversión. La inversión lo va provocando. Y no hay manera de crear empleo sin inversión. No existe la posibilidad de crear empleo sin inversión. Y las estimaciones que vemos para el PIB para este año, que primero andaban alrededor de una caída de 3, de 4%, fueron subiendo para estimar caídas de 7, 8%. Hoy, en la encuesta del Banco de México, que contestan analistas, especialistas en economía del sector privado, hay varias respuestas de alrededor de 30 y tantas en 2 dígitos. Varios bancos internacionales han proyectado también una caída de 2 dígitos, muchos analistas. Yo en particular veo una caída de 12% este año y me temo que no soy ya el más pesimista. Con una caída de este tipo, evidentemente, la recuperación del empleo que se ha perdido va a ser muy lenta. Y esta es la parte más grave del impacto de esta situación. Y a ver, vimos en la introducción que nos hicieron para presentar el reporte, que en otros países los gobiernos compensaron a familias y empresas con 5, 10, 15 puntos del PIB, enormes cantidades de dinero que se inyectaron a la economía para compensar la reducción de los ingresos de las familias, para tratar de mantener vivas las empresas que se pudiera, y de hecho se ha logrado. La estimación, solo para darles una idea, de la reducción de la pobreza en Estados Unidos comparado con antes del COVID es de alrededor de 2%. Esa es la estimación que se tiene para las mediciones de pobreza en Estados Unidos, que hasta el mes de junio, que es la estimación que se ve que puede suceder. De ese tamaño ha sido el apoyo en otros países. En el caso de Estados Unidos, más de 10% del PIB. En nuestro país no, y eso ha impedido mantener no solo los ingresos de las familias que más lo requieren, sino ha impedido mantener algunos empleos y la sobrevivencia de muchas empresas. Y déjenme darles, y con esto voy a terminar mi participación, las verdaderas cifras de desempleo. Vamos a decir, las verdaderas cifras del déficit de trabajo en nuestro país. Lo que normalmente se anuncia es la tasa de desempleo. Solo que la tasa de desempleo solo nos dice cuántas personas hay desempleadas y que están activamente buscando empleo. A ver, si a mí me preguntan, porque es a partir de una encuesta, si estoy buscando empleo, pues primero si tengo o no empleo. La respuesta es no tengo. ¿Está usted buscando empleo? Si mi respuesta es sí, estoy desempleado. Si mi respuesta es no, no estoy desempleado. Y ahí, por supuesto, los que buscan empleo hoy son una ridícula cantidad de 2 millones de personas, y eso nos da la tasa más baja de desempleo, yo creo que del mundo, 3.2% al mes de abril. ¿Pero es ese el verdadero desempleo, el verdadero déficit de trabajo? Evidentemente no. Hay que agregar a aquellos que redujeron fuertemente sus horas o sus días de trabajo, y ahí no tenemos 2 millones, tenemos 11 millones de personas que trabajan 1 o 2 horas o 2 o 3 días a la semana solamente. Pero esa no es la peor parte todavía. La peor parte, esto que se llama el desempleo escondido, que incluye a todos aquellos que no buscan empleo porque no encuentran o porque las condiciones son muy malas. Y ahí tenemos a 20 millones de personas. Entonces, la verdadera cifra para representar la falta de trabajo, la falta de empleos, es la suma de estos tres. Es algo que hemos llamado brecha laboral y es el indicador correcto, que suma a los desempleados que están buscando empleo
a los que no están buscando empleo, que son 20 millones, y a los subocupados, que son otros 11. Si sumamos a los tres, tenemos a 33 millones, para ser exactos, 33 millones 100,000 personas que no tienen empleo o que trabajan 11 millones de ellos, solo algunas horas al día o solo unos días a la semana. Este es el verdadero déficit de trabajo. Y esto representa el 50.6% de la fuerza laboral potencial de nuestro país. Es decir, la mitad de las personas que pueden trabajar no lo están haciendo y 11 millones de ellos apenas unas horas. Esta es la parte más dramática de la falta de presencia de una política económica, de una política de gasto que intentara aliviar, detener esta brutal caída en ingresos y esta implicación enorme en términos de incremento de la pobreza y, por supuesto, de todas las consecuencias sociales que vienen con ellas. ¿Vamos a recuperar sin un programa serio de participación del Estado el empleo? Evidentemente no, no va a suceder. Y esto nos va a llevar a una situación súper trágica, no solo durante el 20, sino durante el 21. Las estimaciones más optimistas de crecimiento del 21 son alrededor de un 3%, lo que querría decir que vamos a estar probablemente todavía por abajo de un mal momento que fue el diciembre del 19, probablemente 12 puntos o 10 puntos en el tamaño de la economía y su capacidad de crear empleos. Con esto termino. Creo que esta es la parte más dramática, implica los ingresos de las familias, implica cierre de empresas, imposibilidad de abrir de nuevo y el único agente en la economía que tiene la capacidad y tendría la capacidad y el tamaño para resolverlo es el gobierno, que ha dicho, tal como lo dice el informe, no más deuda y no vamos a apoyar a nadie, y lo que sigue haciendo son los viejos programas sociales con alguna modificación mínima, además con otorgamiento de crédito, cuando lo que debíamos estar haciendo es distribuir dinero, ahora sí, en helicóptero, como se ha hecho en otros países. En Estados Unidos llegan cheques a las casas de las personas por $300, por $1,000 cada mes, etc. Esa es la situación de nuestro país. No se ve nada bien para el futuro y hay una absoluta indiferencia y creo que ignorancia enorme alrededor de estos procesos económicos. De nuevo, la parte más grave tiene que ver, otra vez, con la ausencia absoluta de inversión, 37% de caída en términos anuales, y el principal factor para poder recuperar la inversión, que es la certeza jurídica, la certeza de respeto a los derechos de propiedad, no existe. Así que no tenemos un futuro tal como están las cosas, a menos que hubiera un cambio radical, muy prometedor. Pues con esto termino, Enrique, Carlos, y no sé a quién le paso la palabra. Pues muchas gracias, doctor. Seguiría el maestro Salomón Chertorivsky, sí. Muchas gracias y gracias a Enrique y a Carlos, a todo el equipo de Signos Vitales por este maravilloso trabajo. Voy a tratar de ser breve con mi tiempo, ya que María Amparo y Luis no cumplieron con esa indicación que nos dieron. Yo sí intentaré en 7 minutos dar algunos parámetros. No, lo estoy molestando, estuvieron maravillosos los dos. En fin, creo que en efecto todo el título, el poner, como pudimos ver en el video, en la exposición de Carlos Lascurain, lo que pareciera una cosa muy dramática, creo que cualquier adjetivo que le pongamos es real. Es decir, estamos viviendo, y así hay que decirlo,
la peor crisis que nuestro país ha vivido en un siglo. Y por lo menos, en dos dimensiones. En la dimensión sanitaria, en la dimensión en materia de salud y la dimensión económica. Podríamos agregar muchas otras crisis que se están desenvolviendo alrededor de esto. Por supuesto, la de salud mental, la social, la de seguridad o falta de paz, muchas otras. Pero hace muy bien en sobre todo concentrar este informe de signos vitales, toda su primera parte, en las dos amenazas más grandes que son además causantes de muchas de las otras interpretaciones, la crisis sanitaria y la crisis económica. Como bien ya introducía María Amparo Casar y ahora Luis Fonserrada, ambas crisis nos agarran en un momento en donde el país ya se encontraba mal parado. Luis fue muy explícito en ya nos agarraba mal en términos económicos y en términos sanitarios, en el tema del sistema de salud, yo a diferencia de Mario Amparo, con todas las imperfecciones y lejísimos de ser perfecto, el sistema de salud de nuestro país, inconexo, fragmentado, con poca inversión a lo largo de la historia, pero es un sistema de salud que atiende todos los días a 1 millón de mexicanas y mexicanos, un sistema público en donde nacen 4,500 niñas y niños todos los días en hospitales públicos, uno de los sistemas universales de vacunación más efectivos y un sistema que a lo largo por lo menos de 4 décadas fue avanzando, insisto, lejos de perfecto, pero que fue avanzando. Ahora, ese mismo sistema que tiene fortalezas, sobre todo recargados en los hombros del personal médico y de enfermería de nuestro país, a los que todos los días debemos de agradecerles lo que están haciendo, jugándose la vida en la trinchera para salvarla de otros, nos agarra en un muy mal momento. Nos agarra en un momento en donde desde el año 2016 la inversión al sistema de salud fue disminuyendo y se agravó en el año 2019 y por supuesto en el 2020. Solo para poner una cifra, en el año 2020 el sistema de salud de nuestro país tenía 50,000 millones de pesos menos en términos reales que en el año 2012. Esa es la dimensión, es 21% de disminución en la inversión en materia de salud. Y hay que decirlo como tal, áreas que resultan ser muy importantes para el sistema de salud en estos momentos, por ejemplo, la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, en este 2020 tuvo recortes antes de que empezara el COVID, tuvo recortes por 57 millones de pesos. Nos agarra en un muy mal momento, nos agarra con la desaparición del Seguro Popular y el intento de una cosa nueva que todavía no nace, que todavía no tiene reglas. Entonces nos agarra en un momento de un sistema de salud muy debilitado. Aún con ello, tuvimos, como bien dice el informe, tuvimos 2 meses y medio para prepararnos. A diferencia del 2009 y la H1N1, en donde nosotros fuimos el Wuhan del mundo y donde el virus llegó a la zona metropolitana del Valle de México y aquí conocimos a un nuevo virus, en este caso sí tuvimos tiempo para ir viendo no solo cómo reaccionaba, sino ir aprendiendo de lo que hacían otros países. Y no lo hicimos. El informe es muy claro y creo que vale la pena subrayar que hay una falsa dicotomía entre si es primero la salud o primero la economía. Primero salvar vidas, pero están interrelacionadas y están necesariamente políticas que tienen que interactuar para poder hacer bien la política sanitaria. Se necesitaba de una política económica y creo que eso hay que recordarlo todo el tiempo. No hay una dicotomía, no hay una, ¿qué hacemos primero o por dónde nos vamos primero? Había que entrar a las dos cosas para salvar vidas y así hay que decirlo con toda puntualidad. El informe nos habla y creo que es muy bueno. Todavía estamos inmersos en esto, vaya, no estamos
hay que decirlo con toda puntualidad, no estamos en un rebrote o ante la posibilidad de un rebrote, estamos viviendo la primera ola, estamos viviendo el primer brote y no hemos salido. Todos los parámetros marcan una tendencia creciente en contagios, en fallecimientos y en número de personas hospitalizadas. Dado esa circunstancia, es muy positivo que una organización como Signos Vitales nos presente un primer corte para poder evaluar la gestión, porque todavía se está a tiempo de corregir rumbo, de hacer recomendaciones. Si algo hemos aprendido a lo largo de esta pandemia es que el reaprender, el recalcular con la nueva información es fundamental para corregir la política sanitaria y la política pública en general. ¿En qué sentidos ha fallado la gestión de la pandemia, como lo indica el informe? En primer lugar, en las directrices que se tomaron desde un principio. Cuando no hay directrices claras por parte de la Autoridad Sanitaria Federal, se descoordinan las acciones y las acciones empiezan a fallar de manera relevante. Y así vimos a las diferentes entidades federativas actuando de manera diferente. Segundo, porque la base para tener buena información eran las pruebas y nosotros optamos por modelos de vigilancia epidemiológica basadas en poquísimas pruebas. Y al tener poquísimas pruebas, lo que tenemos es una fortísima debilidad en los datos, en la capacidad para con esos datos poder modelar y, por tanto, poder no solo informar, sino tomar decisiones adecuadas en materia de política pública. Entonces, las pruebas y pruebas, pues nunca llegaron, nunca han llegado, son fundamentales, no se dan solitas. A partir de las pruebas hay que trazar los contagios, hay que hacer buenos mapeos y hay que confinar de manera mucho más quirúrgica. Insisto, es válido que ahorita Signos Vitales lo puntualice, lo que no hicimos, porque todavía estamos a tiempo de corregir en muchas de estas cosas. ¿Qué más falló? Falló profundamente la comunicación. La comunicación fue confusa, faltó congruencia, mientras todavía hace 4 meses se estaba pidiendo ya el distanciamiento físico, el no abrazos, el no besos. Nuestro Ejecutivo Federal seguía saliendo de giras, abrazando y besando. No se puede transmitir a la incertidumbre de los agentes económicos, de los ciudadanos y las ciudadanas, no se puede transmitir cuando hay esas fallas en la congruencia. Fallaron las medidas de política sanitaria. Si vemos el país cómo actuó en base a los índices de política sanitaria, de cómo logró no cortar su movilidad, de cuándo empezaron los cortes en las actividades económicas, vemos que estuvimos muy por detrás de Latinoamérica y además que hubo una gran disparidad entre entidades federativas. Y falló profundamente el lograr quedarse en casa, porque falló, entre muchas otras cosas que ya nos explicaba Luis, de un plan verdadero de política económica, falló un ingrediente fundamental, que era poder tener un ingreso sustituto para todas aquellas mexicanas y mexicanos que no podían dejar de ir a trabajar todos los días, porque el dejar de ir a trabajar significaba dejar de tener alimento en la mesa de sus hogares. Cuando esa pieza estuvo ausente, entonces la política del quedarse en casa para que funcionara realmente el confinamiento y con eso detuviéramos la tasa de crecimiento de los contagios, pues simplemente nos falló. Falló la adquisición de insumos, tanto para la protección del personal médico y de enfermería y el equipamiento de las unidades médicas. Tardó mucho en llegar otra vez, a pesar de que tuvimos 2 meses y medio. Los primeros equipamientos se dieron por donaciones particulares a las unidades médicas de nuestro país. Y hay que decirlo con toda puntualidad, siguen fallando el aprendizaje, que es profundamente relevante para poder pensar en regresar a la actividad. Una de esas cosas claves que tenemos que entender es que hoy la evidencia nos dirige a que el uso del cubrebocas en lugares cerrados es la pieza fundamental que hemos aprendido de Alemania, de Corea y de muchos otros países. Es la pieza clave
para poder disminuir el número de contagios. Por último, regresamos a las actividades. Cuando todo el protocolo para decisión de regresar a las actividades aceptado en el mundo médico científico, en el mundo, no se dio. Hay 3 variables fundamentales: reducción durante los últimos 14 días en el número de contagios, reducción en los últimos 14 días en el número de fallecimientos y reducción en el número de personas hospitalizadas. Ninguno de los 3 parámetros se cumplió cuando la fecha ya estaba predeterminada con antelación y cuando las prisas del presidente por iniciar sus giras pues fueron la máxima para empezar a reabrir la economía. Reabrimos sin los mecanismos y sin las formulaciones para poder reactivarnos de manera puntual. Y esto va a traer como consecuencia que muy probablemente sea falso que estemos regresando a una nueva normalidad, que a lo que nos estamos acercando es a un nuevo confinamiento. Es muy probable que el número de contagios vaya a seguir creciendo de manera relevante y con ello, lamentablemente, el número de fallecimientos, que hay que decirlo, no importa con qué parámetros se mida México, si es en los países más poblados, si es por millón de habitantes, si es los países que más tienen obesidad o diabetes, en todos México sale terriblemente mal parado, muchas vidas se perdieron que no se tenían que perder y fue por la impericia e ineptitud en el manejo sanitario desde el nivel federal. Entonces, falso que estemos regresando a una nueva normalidad. Muy probablemente vamos a regresar a un nuevo confinamiento, como ya lo ha anunciado el gobierno de Nuevo León, como ya lo dejó ver el gobierno de Jalisco como una posibilidad. Y termino con esto. Necesitamos volcarnos a un esfuerzo de pedagogía social, de reeducarnos, porque gran parte de la tarea va a recaer en las ciudadanas y en los ciudadanos. Sí, en nuestro propio distanciamiento, en nuestra higiene, pero sobre todas las cosas en la utilización del tapabocas como una medida para cuidarnos a nosotros, pero también como un mecanismo de solidaridad con el prójimo y con la comunidad. Esta va a ser la pieza clave en las próximas semanas y para ello las campañas de comunicación y de información del gobierno tendrían que volcarse en decirlo así. Y pues con ello, pues los que tienen que empezar son las propias autoridades en ponerse el tapabocas. Entonces, pues con esto termino. Ajá. Gracias. Continuamos con la doctora Graciela Teruel, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero, agradecer a Enrique y a Carlos la invitación para estar aquí en este foro. Agradezco también la invitación para formar parte del Comité Científico de Signos Vitales. Quiero felicitar muy especialmente a Signos Vitales, esta iniciativa tan importante, que de hecho tenerla es necesario siempre, pero particularmente relevante es en este contexto actual de crisis, de pandemia, de recesión económica. Este reporte toca, como ya vimos, temas importantísimos, desde toda la estrategia sanitaria, los impactos económicos, la salud mental, el tema de violencia doméstica. Pero tener todo esto simultáneamente en un solo repositorio tiene un valor enorme para los analistas, para los académicos, para los ciudadanos, y sobre todo para los hacedores de políticas públicas. Uno de los principales objetivos de Signos Vitales, ya lo decía Carlos, es el recolectar información confiable acerca de indicadores clave de la vida económica, política, social, cultural, para poder realizar estos diagnósticos y resaltar problemas importantes a resolver. Me parece muy importante resaltar la palabra diagnósticos. Sin un buen diagnóstico, no se puede delinear y mucho menos proponer políticas públicas adecuadas. Me parece que el gobierno actual adolece de un buen diagnóstico. Por ejemplo, en temas económicos, y para ejemplificar, voy a resaltar el tema específico del empleo, que aunque ya lo tocó el doctor Fonserrada, yo tengo, de hecho, otros datos. El presidente dijo el 25 de mayo, y cito textual, tengo mi pronóstico de que con el coronavirus se van a perder 1 millón de empleos. El INEGI
como dice el reporte muy bien de Signos Vitales, estima que en abril más de 12 millones de personas se retiraron de la población económicamente activa. Y esto lo dice así porque la ETOE no es un instrumento que está adecuadamente diseñado para justamente estimar esta tasa de desocupación. En el EQUIDE, que es un instituto de la Universidad Iberoamericana, de hecho a mi cargo, nos dimos a la tarea de diseñar y levantar una encuesta que permitiera responder esta y otras preguntas acerca de cómo el bienestar de los hogares se vería afectado ante esta emergencia. Mediante esta encuesta, que hemos denominado la INCOVID-19 y que de hecho es citada a lo largo de este documento, nos dimos cuenta de la existencia de la población que había quedado desempleada y que no podía salir a buscar trabajo, o bien había sido descansada. Este nuevo fenómeno que surge justamente a raíz de la crisis y de la pandemia y debido al confinamiento. El ENCOVID tiene una cifra de desocupación, incluyendo a los descansados, de 8.4 millones para mayo. Cualquiera de estas dos cifras que se tomen, la que se reporta en la ETOE del INEGI o la que reportamos en el EQUIDE, implica de 8 a 12 veces más de desocupación que la que cree el gobierno es la más alta a la que se podría llegar con la consecuencia de la crisis. La cifra de 1 millón de pérdida de empleo es consistente, efectivamente, pues con no hacer mucho para preservar el empleo. De hecho, mientras otros países están implementando políticas agresivas de condonación de impuestos o de cuotas laborales, México ha decidido no hacer nada. Y esto es porque pues, las cifras que tiene acerca de esta magnitud de la crisis pues, no son adecuadas. Este ejemplo demuestra la importancia que es contar con un buen diagnóstico. Implica la diferencia entre no hacer nada y evitar el cierre de miles de empresas, que de hecho la CEPAL ya estima en 500,000. Y con ello, obviamente, pues el desempleo de millones de trabajadores. Quisiera resaltar también dos puntos adicionales que toca, y lo toca muy bien el reporte. El primero tiene que ver con el tema de la educación, que ya comentaba, de hecho, María Amparo. Específicamente, aquel relacionado con esta brecha digital. El 70.1% de la población mayor a 6 años cuenta con un acceso a Internet, pero solamente el 44% cuenta con equipos de cómputo en sus hogares. Según la misma encuesta, la INCOVID, que levantamos nosotros, 4 de cada 10 hogares que tienen niños no escucharon el programa Aprende en Casa. Y casi el 80% de los encuestados con niños, niñas y adolescentes en casa reportó problemas para continuar con la educación de los menores de edad durante este confinamiento. Entonces existen diferencias de acceso, de hecho que son importantes por nivel socioeconómico. Aquellos que menos ingresos tienen más problemas de acceso, tienen menos posibilidades de tener Internet. De hecho, de persistir estas brechas y estas diferencias tan grandes en niveles socioeconómicos en cuanto al acceso a la educación, las inequidades de este país se van a acrecentar, repercutiendo aún más en mayores niveles de desigualdad. No como los que tenemos ahorita, de hecho, no solo en el corto plazo, sino en el mediano plazo y en el largo plazo cuando estos niños ingresen al mercado laboral, repercutiendo y empeorando estas desigualdades tan grandes que ya existen en nuestro país. El tercer punto tiene que ver con el tema de pobreza, que ya también fue mencionado. Prepandemia ya teníamos niveles de pobreza que eran inaceptables en el país. El escenario con la pandemia, tanto las cifras que reporta el CONAVAL, suponiendo una caída solamente tímida del 5%, implican entre 6 y 10 millones de personas más en pobreza extrema solamente por ingresos. Las estimaciones que hacemos en el EQUIDE, que no es de pobreza por ingresos, sino que es de pobreza multidimensional, tal y como se mide oficialmente en México, implican que 3 de cada 4 personas caerían en pobreza de darse justamente estos parámetros. Esto es una alerta roja, rojísima diría yo, no porque pensemos en que estas van a ser las cifras oficiales el año que entra cuando se den resultados de pobreza, porque una vez que abra la economía y que se hayan recuperado ya los empleos de ingreso, pues las cifras van a ir mejorando poco a poco. Estas cifras dan de hecho un termómetro de la magnitud de la crisis.
La historia nos recuerda que tasas altas de pobreza son difíciles de revertir. Para llegar a tener las tasas que teníamos antes de la crisis del tequila, nos tardamos 10 a 12 años. El legado de esta crisis van a ser 10 o 12 años con niveles de pobreza por arriba de los que ya teníamos antes de empezarla. La clase media, justamente que no estaba en pobreza, caerá en ella y tardará tiempo en salir. En suma, me parece muy importante contar con este repositorio, con información de distintas dimensiones de la vida económica, política, cultural del país. Es una chamba ardua y por eso quiero realmente felicitar a Signos Vitales y espero podamos seguir contando con este diagnóstico con regularidad. Y finalmente, uno de los grandes ausentes de este reporte me parece que es el tema de seguridad. Esta recesión económica que es tan grande, esta pérdida de empleos, esta caída enorme en los ingresos de los hogares, el aumento de la inseguridad alimentaria, que es un tema que no se tocó hoy, pero que es realmente uno de los hallazgos más importantes también del COVID, sin duda van a llevar a un sector de la población que tiene hambre a buscar vías alternas para conseguir recursos económicos. Es importante seguir estos indicadores y ver cómo se disparan o no y cómo van a estar afectando el bienestar de la población. Entonces, sin más, pues muchas felicidades a Signos Vitales y seguiremos compartiendo la información que generamos en el Equide y en la Ibero con ustedes para que la puedan seguir difundiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Enrique Cárdenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias a los panelistas por estar con nosotros, por acompañarnos, a los medios de comunicación y a quienes están siguiendo esta presentación del reporte de Signos Vitales. Realmente, pues es lo que se mencionaba ahora por la doctora Teruel, es un repositorio, es un reporte integral, lo más integral que pudimos sobre la parte de la pandemia. Y recordarles que hay además 10 alertas en la segunda parte del reporte sobre temas pues muy relevantes que pensamos son de emergencia también. Por decir dos, ahí tocamos algo del tema de inseguridad. Efectivamente ha ido creciendo y no ceja el tema de la militarización del cuidado de la seguridad. Pero también, por ejemplo, el asunto de Pemex y el volver a quemar combustóleo, lo que igual está elevando en 40 y tantos % la generación de estas partículas que son súper dañinas, ya lo comentaba Carlos hace un rato, y algunos otros temas que son igualmente, pues realmente muy, muy importantes. Ahí viene una disección de todo el tema del desempleo, quiénes son, el perfil de quiénes son los que están quedando sin trabajo. Estamos muy agradecidos para la encuesta Lencovid que lleva Graciela precisamente, todo lo que saca el Seguro Social. En fin, combinamos muchas fuentes que son fidedignas, quizás con diferentes momentos de publicación y con diferentes coberturas, pero que nos dan una idea de cuál es la situación. Entonces yo les invito a todos a ver el reporte, lo pueden bajar de la página de Signos Vitales, signosvitalesmexico.org.mx, y también estará en inglés en este fin de semana. Estamos terminando ya la traducción y la incorporación, el diseño de la versión en inglés, para que también quienes quieran compartirla con amigos, con gente que conozcan, pues está disponible en ese idioma. La idea es, como ya se mencionaba, poder llegar a un amplio público y que podamos entonces brindar estos reportes trimestralmente. Nomás como información, sí estaremos dando un diagnóstico seguido, ¿no? Esperamos cada 3 meses, un diagnóstico trimestral, y estaremos publicando alertas conforme pase el tiempo, conforme vayan apareciendo. Y para esto les quiero dar las gracias a todo el comité asesor de especialistas y al grupo de especialistas que además se reúnen, que complementan este comité de Signos Vitales, a todos ellos, que son muchísimos, cerca de 80 personas especialistas en sus campos, por su participación y por mejorar el reporte. Sus comentarios fueron muy importantes para la integración de los temas del reporte, así es que les agradecemos enormemente su tiempo y su dedicación a haber revisado una versión preliminar de este reporte.
muchísimas gracias. Y bueno, si Majo te parece, podemos pasar a las preguntas que siguen. Sí, claro, gracias. Pasamos a la sección de preguntas. Hay algunos comentarios que nos están haciendo. Por cuestiones de tiempo solo nos vamos a ir a las preguntas, pero les haremos llegar a los panelistas los comentarios que nos han compartido a lo largo de las presentaciones. Bien, Jessica Moguel de la Octava Grupo Radiocentro pregunta de manera general, no nos dice específicamente a qué panelista, pide si pueden profundizar en los principales hallazgos del informe. ¿Cuál es la opinión sobre la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo Donald Trump a Estados Unidos? Y hablaron sobre el incremento de homicidios en México. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Adelante. Tendería a pensar que en realidad dos temas no son propios, lo de Estados Unidos y la violencia, digamos, las cifras de homicidio de esta presentación y de esta panel al que nos convocaron Carlos y Enrique, y volver a presentar, Enrique, si tú quieres, los principales hallazgos, ¿no? Pero yo no quisiera meterme al tema, digo, puedo dar mi opinión, pero no quisiera meterme al tema de Estados Unidos y de... No, lo único que diría es que los personajes más importantes en el mundo tienen que usar tapabocas. El ejemplo que dan los líderes, los artistas, los deportistas es fundamental para toda la sociedad. Así es. Concuerdo con usted, maestro Chertorivsky. Yo, digamos, me podría atrever a decir un par de, digamos, el tema central, yo creo que la conclusión y el hallazgo es que la pandemia está fuera de control en este momento. Como bien decía Salomón, no podemos hacer eso. Yo se los pido de favor. Bueno, sí. Y como decíamos hace un ratito, seguramente va a venir un nuevo confinamiento, van a tener que haber reglas nuevas. Lo grave de todo esto es, como ya se mencionaba, que vamos a tener una recuperación muy lenta. Por eso decíamos en el video que se avisora una década perdida. Ya también lo comentaba la doctora Teruel, es así, o sea, nos tardamos mucho tiempo en recuperar de una crisis de esta naturaleza. De modo que todavía es tiempo para tomar acciones que no necesariamente van a resarcir lo ya perdido, pero por lo menos quizás puedan evitar que se siga cayendo más a fondo. Esto tiene implicaciones también, no solamente de sanitarias, la parte económica que mencionaba el doctor Fonserrada es absolutamente cierta. También se menciona en el reporte la necesidad de generar un marco legal adecuado para la inversión, porque de otra manera esto no va a salir. Es decir, tiene que haber formas de que vuelva a crecer la economía y que de esta manera pueda desparramarse y pueda haber empleo a todos los niveles. Entonces, sí estamos ante una tragedia, por eso le pusimos como subtítulo el reporte la dimensión de la tragedia, es decir, sí es una tragedia que pudo haberse evitado, que Signos Vitales no lo va a hacer, no es su función. Nuestra función es sacar datos, sacar información, sacar un diagnóstico. Habrá quienes tomen esto para hacer recomendaciones, por un lado, Signos Vitales no las hace, pero lo que sí hace es poner los datos para hacer recomendaciones. Hay muchas muertes que no debieron haber ocurrido, pues habrá quien se arranque a partir de ahí. Creo que hay todos los elementos en el reporte, por ejemplo, en ese sentido, la parte de los médicos, desde las protestas que hubo, hay hasta un juicio de amparo que ganaron 2 médicos que está relatado en el reporte, ¿no? De que no fueron cuidados. Entonces, ese tipo de respuestas son las que se encuentran en el reporte en la parte COVID. Y repito, no dejen de echarle un ojo a las 10 alertas que están en la segunda parte porque tocan temas muy particulares. La libertad de expresión, por ejemplo, los ataques que está habiendo contra la libertad de expresión, también hay una alerta en ese sentido. Chéquenla, vale la pena. Entonces, pues es lo que yo podría decir así en general. Coincido, pues, ojalá también todos los personajes de este lado y del otro lado de la frontera hubieran usado tapabocas, sería una buena idea. Pero bueno, such is life. Adelante, Majo. Gracias. Silvia Schmelkes, quien es una colaboradora especialista de Signos Vitales, le hace una pregunta a Luis Fonserrada directamente.
Y primero comenta, clara la dimensión de la tragedia económica. Se requiere un programa urgente para incrementar los ingresos. En lugar de pensar en una renta universal básica, ¿no sería más conveniente un programa de pleno empleo que retribuya empleos socialmente productivos, reconstitutivos de la naturaleza y también, claro está, económicamente productivos cuando se pueda? Cómo no, con gusto. Gracias por la pregunta, Silvia. Indudablemente, sería mucho mejor un programa de pleno empleo que retribuya bien, que sean socialmente productivos, evidentemente, y reconstitutivos de la naturaleza. Bueno, eso sería maravilloso. Y que sean económicamente productivos. Mira, la verdad es que, como sabemos, la inversión y el movernos hacia proyectos que cuiden el medio ambiente y que reconstituyan la naturaleza terminan siendo muy rentables y terminan siendo muy rentables para las empresas. Sí. Ahora, ¿qué se requiere? Y también había otra pregunta de cuál sería la propuesta para recuperar el empleo. A ver, miren, uno, hay que dejar de pensar en la afiliación en el IMSS. Las cifras del IMSS no nos dicen qué está pasando en realidad. El IMSS no es empleo. La afiliación al IMSS es afiliación a un club que se llama Instituto Mexicano de Seguridad Social. No es empleo. Sí nos da una idea de lo que puede pasar con una parte del empleo que es la formalidad, si definimos la formalidad como pertenecer al seguro social, pero tampoco es la formalidad por pagar impuestos. Entonces, hay que dejar de ver las cifras del IMSS porque no nos dicen nada. Efectivamente, las cifras que se comentaban por Graciela de las estimaciones de pérdida de empleo formal. Es absolutamente, es cierto lo que ha dicho el presidente, es cierto las estimaciones de 1,5 millones. Hoy tenemos a 30 millones de personas sin empleo. Entonces, hay que ver al INEGI y hay que ver lo que hoy tenemos, que es la ETOE, que es telefónica, en lugar de la ENOE, que es la que se hacía presencialmente, hoy no se puede hacer. Entonces, sí, la gravedad del empleo es enorme. Requerimos un programa muy amplio, tanto del sector privado como del sector público. El sector privado no va a tener la capacidad para hacerlo. De hecho, muchas empresas no van a poder sobrevivir. Creo que el programa de un gobierno responsable sería ver qué empresas tenían números en negro durante el 19 y cuyo flujo les permitía seguir viviendo. No son muchas las que pueden aguantar con el acumulado que tenían de 3 meses. Ya pasaron los 3 meses y no han recuperado sus flujos. Aquellas empresas que eran rentables, que estaban generando empleos, que estaban bien en el proceso, hay que apoyarlas. A las que ya venían mal, bueno, pues no necesariamente. Hay que ver qué otro tipo de proyectos se llevan a cabo para impulsar empresas. Hay muchas iniciativas, el sector privado tiene varias iniciativas, unas mejores que otras. Hay que tomarlo, ver qué puede hacer, qué tanto más el sector privado. Hay que dar créditos a tasas mucho más bajas que las que se están proponiendo o sin tasas, ¿no? Simplemente cobrar cero por estas tasas durante este periodo, que la tasa de interés fuera cero y con periodos de pagos del capital amplios o con un gran periodo de gracia. Eso para poder apoyar a las empresas. No hay otra manera de generar empleos más que las empresas. Ahora, el gobierno podría llevar a cabo, sí, proyectos socialmente productivos, Silvia, y proyectos socialmente productivos. Por ejemplo, hay programas de mano de obra. Los caminos de mano de obra que se llevaron a cabo en los 70s fueron muy productivos socialmente, conectaron comunidades, mejoraron caminos. Entonces, sí hay posibilidades, pero lo que se requiere, no importa qué, son grandes montos de inversión. Grandes montos de inversión, tanto del sector público como del sector privado. Y tengamos presente que con el TEMEC
que se ha planteado como la gran solución, la gran esperanza, pues no tenemos, alguien decía, bueno, ya tenemos la mitad de la solución porque no tenemos el Estado de Derecho ni tenemos la certeza jurídica. Bueno, la verdad, sin certeza jurídica y sin Estado de Derecho, no tenemos ni la mitad, no tenemos nada, ¿no? Entonces, el TEMEC no es una solución. La solución está aquí dentro, está en el gobierno, y me temo que no son conscientes de eso. Pero hay que seguir insistiendo. Ojalá hubiese algún cambio allí de visión, pero me temo que el equipo, ni en el equipo del presidente, ni en el Congreso existe un consenso para esto. Eso te diría yo, Silvia. Gracias por la pregunta. Gracias. Y efectivamente también nos respondió, gracias doctor, a la pregunta de si podía dar su propuesta para recuperar el empleo. Entonces, seguimos con la pregunta de Cristina Sánchez de Agencia F. Son dos preguntas. En breve, el número de muertos por COVID-19, el número de muertos por COVID-19 superará a los 35,000 asesinatos de México, una cifra muy elevada. ¿Qué refleja ello? ¿Podemos hablar de una doble epidemia en el país? Y la segunda pregunta, si se compara con los muertos por otras enfermedades como las cardiovasculares, son mucho menores. ¿Debemos seguir alarmándonos tanto? Si quieres, Salomón. Sí, claro. A ver, primero, por supuesto que estamos viviendo otra epidemia, la epidemia de la violencia. Es claramente una epidemia, es además una epidemia contagiosa. Hay un efecto social que contagia y por supuesto los asesinatos, homicidios se convirtieron en una de las primeras causas de muerte, sobre todo en los jóvenes en nuestro país. Entonces, por supuesto, ahí estamos hablando de una epidemia. Segundo, el número de 35,000 muertos, digo, ahorita estamos ya a punto de llegar a esos 35,000 muertos reconocidos por las cifras oficiales, porque hay que decirlo con toda puntualidad, según los primeros estudios de exceso de mortalidad, que es como se comparan los años previos con lo que está sucediendo en este momento, pueden ser hasta 2 o 3 veces más el número de fallecidos en este año, en lo que va del año, de lo que fallecía antes. ¿Hay que preocuparnos? Sí, por supuesto hay que preocuparnos. Voy a dar un solo dato. El Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington en Seattle ha calculado que sí siguen las cosas como hasta hoy. Para el mes de octubre vamos a tener cerca de 90,000 mexicanas y mexicanos que hayan fallecido. Si tomamos medidas hoy, por ejemplo, el uso correcto de la mascarilla, del tapabocas, ese número se puede reducir en cerca de 28,000 fallecimientos. Una reducción de 28,000 nombres y apellidos, personas, deudos. Estamos hablando de la vida de mexicanas y mexicanos si tomamos hoy las medidas adecuadas. Si no las tomamos, que es el otro dato, si hoy no tomamos más medidas, si no continuamos con las medidas o las relajamos, como ayer, pues la Ciudad de México, ya el Zócalo lleno, las plazas comerciales con colas para entrar, si relajamos las medidas para octubre, los fallecimientos pueden ser cerca de 150,000 en este caso. Es decir, sí tenemos un verdadero tema que debemos de ocuparnos, debemos de atender, porque estamos hablando de muchas vidas que no tendrían por qué perderse. Último asunto en este tema de fallecimientos, también a lo largo de estos meses en donde se reconvirtieron muchas unidades médicas para atender el COVID-19, se dejó de atender otros padecimientos. Son más de 300,000 cirugías, por ejemplo, que ya no se realizaron. Y también hay gente que ya necesita regresar a sus tratamientos de cáncer, del corazón y de otros temas. Entonces ahí también vamos a tener un efecto. Termino con esto. Tenemos que preocuparnos hoy, porque si no controlamos el crecimiento del COVID-19 antes de que inicie
la temporada de influenza estacional, cuando venga la temporada invernal. Si convergen ambos padecimientos, vamos a tener un seriosísimo problema en el país. Entonces, tenemos que atenderlo en estos meses, tenemos que hacerlo ya. Perfecto, muchas gracias. Voy a agrupar algunas de las preguntas porque por cuestiones de tiempo se está alargando esta sección. Sobre el informe, preguntan Agustín Ramírez Escalina si hay algún acercamiento con el gobierno federal para entregarle el resumen de este diagnóstico y recomendaciones. Y se tendrá la humildad para reconocerlo o habrá necesidad de su publicación en medios globales. Por otro lado, preguntan qué podemos hacer para distribuir los informes. Y un segundo. Y sobre el informe tenemos esas preguntas hasta ahora. Si el doctor Cárdenas o el doctor Lascurain nos podrían responder a ella. Si quieres. Ajá, sí, adelante. Adelante, Carlos. No, adelante. Bueno, mira, muy breve. El reporte está publicado ya en este momento en la página de Signos Vitales, que es signosvitalesmexico.org.mx. Se puede bajar libremente. Ahí hay también un resumen ejecutivo diseñado específicamente como un documento aparte, además de que esté en el propio reporte. Y estará también en inglés en este fin de semana, listo. De modo que, pues, sí agradeceríamos mucho su distribución lo más que se pueda. Nosotros estaremos también distribuyendo lo más que podamos. Evidentemente, estaré haciéndosele llegar pues, al gobierno. Y bueno, pues ya dirán ellos si hacen algún caso o no. Lamentablemente, ha habido muchísimos intentos de diálogo, más que de nosotros. Nosotros simplemente, pues, es información. Pero aquí hay presentes, María Amparo es una de ellas, los tres, y también Luis Fonserrada, han estado intentando tener diálogos con el gobierno precisamente para poder hacerles ver la gravedad de la crisis. Entonces, bueno, esa chamba seguramente la van a seguir haciendo ellos. Nosotros colaboraremos en todo lo que podamos y ojalá haya respuesta. Como ya acaba de decir ahorita Salomón Chertorivsky, hoy estaremos viendo consecuencias en las próximas 2 meses más. O sea, no se ha acabado esto, al contrario, va duro. Y por lo tanto, sí es urgente que se escuche y ojalá la gente pueda de alguna manera también hacer oír su voz. Esto sería lo que yo podría decirles. Yo quisiera, si me permiten, yo quisiera agregar que ese es uno de los daños colaterales a los que me refería, que es la cerrazón absoluta de la actual administración. Digo, todos los gobiernos tienden a encerrarse y actuar de manera endógena sin escuchar a otros puntos de vista, ya sean del sector privado, del sindicalismo, del movimiento de mujeres, pero creo que no hemos tenido desde que se inició la democracia en este país un gobierno más refractario a la crisis. Salomón cerraba su primera intervención diciendo que tenemos que aprender de los datos y de la experiencia. Ese es uno de los activos de la democracia, que es un buen método para poder corregir, para aprender a través de ensayo y error, y eso nada más se logra a partir de pues que haya escucha y no eso que López Obrador ha denominado, que para mí es un misterio, diálogo circular, ¿no? Yo lo que veo es un monólogo del lado gubernamental y hace mucho tiempo que no me topaba, no es que antes nos hicieran mucho caso, pero cuando menos tenías las puertas abiertas para ir a presentar una iniciativa, un reporte como esto, ante las personas, digamos, que estaban encargadas del área. Y ahora ni siquiera esa oportunidad de presentarlos. Como dice Enrique, lo seguiremos haciendo y que nuestros amigos de la prensa pues divulguen estos resultados de signos vitales, que creo que están en un lenguaje además muy accesible, nos ayuden a difundirlo, porque pues sí, la presión al final, como en otras épocas de México, ha sido la que ha ayudado a sacar adelante estas propuestas. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Bien,
Pues hay algunas preguntas sobre el corto y mediano y largo plazo de la pandemia y los invitamos a ver el informe, como mencionaba el doctor Cárdenas, y a difundirlo. Y por otro lado, hagamos una última ronda de preguntas en temas que tal vez no se han tocado a lo largo de las presentaciones y en las respuestas que se han dado, y con eso cerraríamos. Perdón, yo me tengo que retirar. Ah, Sí, Edgar. yo también. Yo creo que ya los tenemos que ir. Me da mucha, pero nos pueden mandar las preguntas y con enorme gusto las respondemos. Perfecto. Podemos hacer toda una lista de las preguntas y comentarios que les enviaron a lo largo de la conferencia y les hacemos llegar las respuestas que salgan de ahí. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Majo. Gracias a todos. Que haya salud. Un mensaje final, Enrique, y es, estamos viendo efectivamente que el gobierno está paralizado, probablemente voluntariamente. La pregunta nada más es, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil, desde la academia, para, con este diagnóstico, que es un gran diagnóstico, poder justamente mover este tipo de temas? Y nada más, justo porque la pregunta de Silvia me recordó el tema del empleo. Desde la Universidad Iberoamericana estamos lanzando, de hecho, una iniciativa muy grande, global, que va a involucrar a una sociedad mucho más amplia, justamente para atacar el tema del empleo. Entonces yo creo que puede ser utilizado de esta forma para realmente empezar a atacar los distintos problemas. Muchas gracias y perdón por el tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias a Graciela, gracias Salomón por la participación, a la doctora Casar y al doctor Fonserrada, les agradecemos muchísimo. A nombre de Signos Vitales, Carlos, muchas gracias por todo el esfuerzo de tu staff de este trabajo y bueno, estaremos con ustedes presentándoles alertas y bajen el reporte, nos dará muchísimo gusto que se utilice lo más posible. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Para quienes siguen conectados y gustan que se envíen respuestas a sus preguntas, si nos pueden proporcionar sus direcciones de correo electrónico, con gusto yo me hago cargo de hacerlas llegar a quienes van dirigidas las preguntas.